les hago llegar un abrazo muy grande y un saludo muy especial para este espacio que vamos a tener. De antemano decirles que yo como estudiante en su momento siempre quise tener un espacio de estos, porque a través del conocimiento siempre me decían, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y yo siempre escuchaba esa frase y yo decía, pero ¿en qué se puede relacionar el poder con el conocimiento? Si el poder se entiende que es mandar. Pero ya con el paso de los años me fui dando cuenta que el conocimiento es el que te abre las puertas para vos no solamente subordinar ni mandar, sino para poder alcanzar todas las metas que como persona te propones. Entonces, tomando el hilo conductor de la información que me estaba planteando hace un momento Jader, que muy especialmente me pidió el favor de acompañar este espacio con ustedes. Espero que no sea el único, ojalá puedan darse muchos más. Estoy encantado de poder participar en esta reunión con ustedes para que hablemos acerca de los movimientos sindicales, de los movimientos obreros, de la conformación de las agremiaciones, de las asociaciones, de cómo surgió el cooperativismo y muchas otras cosas que se van derivando de la mano de la conformación de los diferentes grupos sociales. Me imagino que ya ustedes vieron por allá en la parte de la historia en donde se decía cómo se comenzaron a formar las sociedades. Por allá hubo un hombre que se decía que hubo unos vasallos, que se conformaron unas aldeas y se llamaban los aldeanos los que manejaban estas regiones, que comenzaron a darse los primeros trueques como intercambios para poder tener sus cruces de alimentos y de demás elementos. También hablamos acerca del esclavismo, me imagino, el esclavismo de esa época tan sangrienta y tan complicada en la que los seres humanos eran intercambiados como si fueran mercancía. Y a partir de un acontecimiento histórico que se conoció como la Revolución Francesa, fue que se dio prácticamente inicio al reconocimiento de lo que hoy en día podemos conocer nosotros como derechos del hombre o derechos humanos. Mejor dicho, estamos en el año 2021 y la Revolución Francesa fue por allá en el año de 1688, si mal no estoy, me corrige, profe, y han pasado más de casi 400 años y a hoy en día todavía hay lugares en el mundo en donde se ve la esclavitud. Todavía hay lugares en el mundo en donde a los seres humanos se les desconocen ese cúmulo de derechos que tienen por ser parte de la sociedad activa. Entonces, ya con este abrebocas, yo les cuento qué hago yo y quién soy. Yo soy Esteban Arteaga Gómez, soy abogado, hago parte de una organización sindical que se llama Sinaltrainal, que precisamente nació en Buga, y es el sindicato de Nestlé. No sé si ustedes lo han visto en algún momento. Ese es el mismo sindicato en el que yo estoy. Antes se llamaba Sicolac, hoy se llama Sinaltrainal. Somos un sindicato que agrupa alrededor de 76 empresas, que tenemos más de 4.500 afiliados y que hemos hecho un frente para sostener y tratar de disminuir un poco los efectos negativos que las reformas que actualmente el gobierno realiza van en contra de los trabajadores y de las personas que hacemos parte de la sociedad. Soy presidente de la organización sindical, a la vez hago parte del equipo nacional del mismo sindicato. Tengo 36 años, tengo una esposa, tengo dos hijos que estudian también como cada uno de ustedes y soy convencido de que a través de la educación es que vamos a poder alcanzar el cambio en el país que necesitamos, porque lo que nosotros hoy como sindicatos estamos construyendo son las bases para que cada uno de ustedes dentro de unos años pueda tener una sociedad que les reconozca, les respete y les garantice todos esos derechos que hoy como niños tienen, pero que se materializan en derechos ciudadanos una vez ustedes adquieren una ciudadanía y llegan a los 18 años. Entonces, como para empezar a hablar un poco del tema, nos remontamos a la época del cómo surgió el primer sindicato. Entonces se dice que el primer sindicato del mundo surgió de la mano de la revolución industrial y se dice que la revolución industrial se dio por allá en Inglaterra, se dio por allá a finales como del siglo XVIII y que aparte de ahí hubo un uso intensivo de la mano de obra en las fábricas y comenzaron a salir las primeras asociaciones de trabajadores que por lo general se llamaban sociedades de ayuda mutua. ¿Por qué ayuda mutua? Porque eran unas entidades que pues ayudaban a la empresa y la empresa ayudaba a los trabajadores y entre los mismos trabajadores también se daban pues como ciertas características de ayuda. Esas asociaciones se integraron por lo general y de manera inicial por los artesanos que trabajaban en un lugar que se llamaba la industria doméstica.
ellos tuvieron como objetivo la unión a través de la lucha para conseguir mejores temas salariales y mejores temas laborales, para operar como unas cajas de resistencia frente a todas las adversidades que les estaban colocando en su momento, que eran indirectas. ¿Y cuáles eran esas adversidades? Las enfermedades y lo que se tenía que ver como el desempleo. Ya por ahí, a finales del siglo XVIII, hubo una legislación que fue represiva y prohibió todo el tipo de asociación obrero y calificó a las asociaciones obreras como bandas de sediciosos. Eso es algo muy parecido a lo que hoy en día ocurre. Hoy en día dicen que los sindicatos son perniciosos, son sediciosos, que son perezosos, porque eso es una práctica que viene precisamente desde esa parte de la historia para desconocer la fuerza que pueden tomar las agremiaciones de trabajadores para buscar el restablecimiento de los derechos. Entonces, anterior a eso, las organizaciones de los trabajadores pasaron a ser ilegales y a ejercer su actividad de manera clandestina. Es decir, se tenían que reunir en lugares recónditos y poco visibles para poder hacer sus reuniones, para poder concertar, planear sus huelgas, hacer sus actividades y todo lo demás. Ya durante la década de los años 30 se fueron ampliando y dejaron de ser limitadas y se empezaron a abrir por oficios y por localidad y ya pasó a ser un sindicalismo de ámbito estatal, es decir, ya comenzó a regarse por todo el mundo. Fue así cuando en el año de 1829 hubo un dirigente obrero que era de origen irlandés que se llamaba Doherty, que creó el primer sindicato de algodón en la implantación nacional y se convirtió y hoy se le reconoce como el fundador del primer sindicato del mundo. Robert Owen, en el año de 1834, es decir, ya 5 años después, reunió varios sindicatos de oficio en lo que se llamaba la Great Trade Union, alcanzó un éxito que fue legalizado por el gobierno. El gobierno trató de desconocer todo esto que venía ocurriendo y decía que no era visible ni lógico que se conformaran agremiaciones sindicales cuando el mundo apenas estaba comenzando a proyectar para una amplificación del tema industrial. Entonces, la revolución industrial la conocemos como la primera revolución y fue el proceso de transformación económica y social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Antes de llegar a este tema, me parece importante hablar de una época que se me estaba olvidando y es una época que marcó prácticamente la historia y fue por allá también en la revolución industrial y fue la época de la Ilustración. La época de la Ilustración tuvo unos filósofos y unos escritores maravillosos que comenzaron a escribir todas esas tesis y todas esas teorías que hoy en día podemos leer. De ahí surgieron unas corrientes, dentro de ellas una que se llamó el idealismo alemán. El idealismo alemán tuvo unas personas que escribieron y surgieron unas vertientes que se iban cruzando con las otras posturas filosóficas que estaban surgiendo. Entonces, habían unas posturas filosóficas como la de Thomas Hobbes, como la de Rousseau, Nicolás Maquiavelo, que empezaron a escribir sobre la conformación del Estado. Y ya de ahí surgió Karl Marx y Federico Engels, que comenzaron a escribir unas posturas idealistas y clasistas, es decir, ellos comenzaron a darle un reconocimiento al ser humano dentro de esa cadena productiva y decían que solamente no podía ser una producción estatal, sino que también tenía que haber un reconocimiento para las personas que formaban ese tipo de construcciones. Entonces, nuevamente me vuelvo a la revolución industrial y traigo de nuevo a Marx, porque Karl Marx decía en la revolución industrial que el hombre vería como una amenaza la entrada de la revolución industrial en un futuro porque sus puestos de trabajo iban a pasar a ser reemplazados por máquinas. Y eso fue por allá en el año de 1680 y algo. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que los seres humanos en Colombia y en el mundo estamos siendo reemplazados en las factorías por maquinaria. Entonces, no es tan lejos de lo que viene ocurriendo. Entonces, una vez estalló todo este tema en la revolución industrial, por allá en el año de 1886, hubo un evento que
no se vayan a olvidar de esto nunca, marcó un hito en la división, en el reconocimiento y en la clasificación del trabajo. Y fue porque hubo una concentración de unos trabajadores en un parque que se llamaba High Market, y eso fue el 4 de mayo de 1886, porque con el permiso del alcalde, la policía atacó a unos manifestantes y les provocó la muerte, y hubo muchos heridos en un episodio que hoy en día se recuerda como la gran revuelta de High Market. Y es que a partir de ese momento las cárceles se llenaron de huelguistas, es decir, eso ya casi que estuvo a punto de estallar. A raíz de este evento hubo una situación que fue más compleja, y es que en uno de los momentos que hubo, la policía detuvo 8 anarquistas que pasaron a ser hoy en día las antorchas del movimiento sindical o del movimiento obrero internacional. A esos 8 huelguistas o anarquistas hoy se les reconoce como los mártires de Chicago. Es decir, estas 8 personas fueron las que implantaron, hicieron que hoy en día se reconozca lo que se conoce como los triple 8. No sé si ustedes han visto que sus papás tienen un horario de trabajo, los profesores y muchas otras personas, y se dice que uno trabaja ¿cuántas horas? 8. ¿Que cuántas horas hay de descanso? 8. ¿Y que cuántas horas hay para la familia? 8. Entonces ellos dijeron, ahí es donde radica el tema de los triple 8, y es que se tienen que tener 8 horas de trabajo, 8 horas para la familia, 8 horas de descanso. Fue por eso que las jornadas de trabajo se sustituyeron en estos horarios. Entonces, gracias a esos mártires de Chicago, hoy en día nosotros tenemos unas jornadas laborales de 8 horas. No todo paró ahí. Ya de ahí en adelante hubo una batalla muy impresionante y muy grande para poder lograr el resto de cumplimientos que hoy en día tenemos, incluso pasando por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, siendo la Segunda Guerra Mundial un evento positivo que dio inicio a la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, perdón, se dio inicio a la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, y ahí ya comenzaron a darse los reconocimientos de este tipo de derechos, que son los que estamos hablando hoy en día y que al día de hoy tienen un representante a nivel mundial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en convenio con la Organización de Naciones Unidas, quienes se encargan por velar por esa serie de cumplimientos de los derechos humanos y de los derechos personales y laborales que nosotros como personas tenemos. Entonces, haciendo un recuento muy breve de esa parte de la historia, llegamos a Colombia y nos encontramos con que en Colombia, por allá en el año de 1886, es decir, en el año de 1886 a nivel mundial, surgieron una cantidad de eventos que fueron marcados dentro de la historia. En nuestro país también está marcado el año de 1886. ¿Por qué? Porque tuvimos la firma de una constitución política. A pesar de que la constitución política de Colombia en primer lugar se firmó por allá en el año de 1811, en el año de 1886 traímos el antecedente de una constitución política que fue modificada apenas en el año de 1991. Es decir, duramos más de 105 años con una constitución política que desconocía una serie de derechos porque era una constitución política conservadora, que había sido hecha por un representante de la iglesia y por un representante del Estado. Entonces teníamos una constitución que era netamente clerical, es decir, que traía prácticamente las mismas costumbres que se trajeron que se conocieron en la historia, y que hizo parte de las cruzadas y otros eventos sangrientos en los que pues dejó esta gran guerra, sin desconocer lo que las religiones han hecho hoy en día por la construcción del mundo, porque al igual que el derecho a asociación sindical y el derecho a la salud, por ejemplo, se puede equiparar el derecho a elegir el credo y la libertad de culto para practicar la religión que cada uno bien considere. Entonces, el sentido de este comentario no es para desconocer la religión que cada uno de nosotros podamos practicar, sino como para traer a colación que la Constitución del 86 era un concubinato entre el Estado y la Iglesia Católica. En el año 1991 se modificó la Constitución Política de Colombia. Hay un tema muy importante dentro de la Constitución Política de Colombia que es importante conocerlo y traerlo en cuenta, y es que hoy, hace 25 años, se estaba
perdón, sí, hoy hace 30 años, por esta época, se estaba construyendo lo que hoy en día conocemos como la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué se estaba construyendo? Porque se comenzó a hacer la Asamblea Constituyente desde el 5 de febrero del año de 1991 hasta el día 4 de julio de 1991, que fue el día en que se firmó la Constitución. Esa Constitución se hizo con 70 delegados que fueron elegidos por el pueblo y 2 que fueron delegados por el presidente de la República. ¿Por qué se hizo esto? Porque hubo un movimiento social que fue el encargado de incluir algo que se llamó como la séptima papeleta y fue la pregunta de la incorporación de una pregunta en unas elecciones que se hicieron en marzo para preguntar si la gente estaba de acuerdo en que se hiciera una asamblea constituyente. La gente aprobó esto y eso fue el símbolo que dio lugar para que hoy en día la Corte Suprema de Justicia aceptara al movimiento estudiantil y a los firmantes en favor de la asamblea, ya que se comenzó a conocer como un constituyente primario. Se formó entonces la Asamblea Constituyente y en el año de 1991, el día 4 de julio, se firmó la Constitución Política de Colombia, que hoy en día nos rige y nos ampara y nos cubre a todos. Entonces, dentro de esa Constitución Política de Colombia, nos encontramos con unos artículos muy importantes que le dan reconocimiento a los movimientos sociales y a los movimientos sindicales. Dentro de ese tipo de reconocimiento nos encontramos con un primer artículo que es el 38. No se les olvide ese número, el artículo 38. El artículo 38 dice que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las diferentes actividades que las personas realizan en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que la persona realiza? Entonces están las cooperativas, las fundaciones y las organizaciones sindicales, entre otras. Entonces ya comenzamos a ver que la Constitución Política de Colombia le da la posibilidad y el reconocimiento para que los seres humanos y las personas de la República de Colombia nos podamos asociar de manera libre. Posterior a esto, nos encontramos con el artículo 39, que es la máxima para nosotros los sindicalistas, y que dice que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado y que el reconocimiento jurídico se produce con la simple inscripción del acta de la Constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales y gremiales se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes, aquí sale algo muy importante, el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión. Y dice que no gozan del derecho a asociación sindical los miembros de la fuerza pública. ¿Por qué los miembros de la fuerza pública no hacen parte de las organizaciones sindicales o no se pueden asociar? Y es porque la fuerza pública es quien tiene la facultad para efectivamente dar lo que se conoce como un golpe de Estado. En estos días, yo no sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de escuchar noticias que se decía que habían unos congresistas que habían radicado un proyecto de ley para extender el tiempo de los congresistas y de los mandatarios y de los gobernantes del presidente de la República 2 años. Eso es un golpe de Estado. ¿Por qué es un golpe de Estado? Porque es un golpe a la democracia. ¿Por qué es un golpe a la democracia? Porque la democracia dice que los gobernantes son elegidos por el pueblo para que los represente y tomen las decisiones en su nombre. Porque el preámbulo de la Constitución Política de Colombia dice que el pueblo es soberano. Y de hecho hay una estrofa del himno nacional que también lo dice. Entonces, cuando se dice que el pueblo es soberano es porque el pueblo tiene el poder de elegir y de mandar a sus gobernantes. Entonces, en esa parte de la historia, vemos que la Constitución Política nos brinda la oportunidad de establecer y de organizar las asociaciones sindicales. En la rama conocemos agremiaciones sindicales en primero, en segundo, en tercero y en cuarto grado. En primer grado son las que son de empresa. En segundo grado se conocen las que son de industria. En tercer grado conocemos las que hacen parte de las agremiaciones, perdón. Y en cuarto grado lo que son las confederaciones. Entonces, por ejemplo, los profesores están asociados algunos a unas confederaciones de profesores agremiados en sindicatos que se llama ADIDA o FECODE. Entonces, ADIDA es una agremiación sindical y FECODE es una confederación que agrupa todos los sindicatos de los docentes. Nosotros como Sinal Trainal somos un sindicato de industria, es decir, que agrupamos todas las empresas
y todos los trabajadores del sector agroalimentario. Esto no queda aquí. Ustedes constituyen los organismos sindicales y después de ahí que sí. Entonces, para poder que los sindicatos tengan reconocimientos, tienen que elaborar algo que se conoce como pliegos de peticiones. Los pliegos de peticiones son un conjunto de peticiones y de necesidades que todos los trabajadores o los asociados al sindicato le presentan a su empleador, con el ánimo de que se le reconozcan unos derechos y unas garantías para poder trabajar y recibir en debida manera lo que por ley corresponde. En este caso vemos que hay sindicatos eh, del área, se me escapó la palabra en este momento, del área administrativa, del área estatal, perdón, y hay sindicatos de trabajadores del área privada. Ambos sindicatos tienen las mismas garantías, pero para ejercer la representación de sus derechos, pues hay que hacerlo de unas maneras diferentes. Entonces, vemos que la Constitución Política en el artículo 55 garantiza el derecho a asociación colectiva y de negociación para poder que se regulen las relaciones laborales con las excepciones que tiene la ley. Sindicatos que ya fueron reconocidos puedan negociar con los empleadores ese pliego de peticiones para mejorar sus condiciones. Ya de ahí se deriva el artículo 56, que es el siguiente, que da el derecho a la huelga, pero coloca una condición y dice que los servicios públicos esenciales no pueden salir a huelga. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos un sindicato del sindicato de teléfonos de UCA y no hay más, no podría salir a huelga. ¿Por qué? Porque es un servicio esencial, porque se suspendería el servicio y se verían afectadas las personas. Entonces, hasta ahí queda claro lo que hemos venido contando. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer una intervención primero para, pues, agradecerle esa primera parte de la conferencia en la que, digamos que ha hecho de manera magistral un recorrido histórico por, sí, por el surgimiento, la conformación de los sindicatos y aparte de eso también lo ha sustentado, pues, dándonos un panorama muy rápido, pero muy concreto de la Constitución colombiana, política colombiana, que de hecho con los muchachos de noveno ahorita mismo estamos trabajando, ¿no? Ya ellos saben que tienen por ahí alguna actividad que está relacionada con esto. Entonces, me gustaría invitarlos a que vayamos presentando las preguntas que tengamos. Muchachos, levantan la mano, ¿cierto? Y eh, pues ustedes ya habían preparado unas preguntas que yo les pedí en la clase anterior que lo hicieran y las vamos presentando pues al señor Esteban para que nos, eh, sí, nos dé a conocer muchas situaciones de las que ustedes también quieren saber, que ya me han manifestado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve de manera muy práctica, para qué sirve un sindicato? ¿Cuáles son los beneficios que tiene, ¿no? Estar en un sindicato. Esas preguntas que ustedes han preparado, por favor, las vamos presentando. Tenemos 4 minutos y entonces si vemos necesario, nos reconectamos unos minutitos más para ampliar eso, ¿vale? ¿Quién pregunta primero? A ver. No les dé pena que ya vieron que el señor Esteban es muy amable. No nos va aquí a castigar, ni nos va no, es muy amable, una persona muy amable. Aquí Así no que, nos vamos a rajar, vamos a aprender. Pues yo, profe. ¿quién dijo yo? Samuel Yo, profe. Murillo, adelante. Por favor, no se escucha casi. Ahora me escucharon mejor, profe. Hola, hola. ¿Que ¿Por qué decidió entrar a esa compañía? Pues, ¿cuál fue como el motivo de que pues entrar a esa compañía? Hermano, una excelente pregunta. Se la voy a responder de una manera muy amplia, Samuel, y gracias por preguntarme eso. Siempre espero que me pregunten eso porque siempre hay una razón para uno tomar una decisión. Yo trabajo por una empresa que se llama el Grupo Nutresa. ¿Cómo te parece que cuando
llegó hace aproximadamente unos 7 años un gerente nuevo a la empresa, modificó los salarios de todo el mundo de la manera que quiso. Y yo me ganaba en ese tiempo, por decir, 100 pesos y me puso a ganarme 50 de una manera arbitraria. Entonces, eso se conoce como una afectación y yo vi vulnerado mi derecho al trabajo, mi derecho al mínimo vital y mi derecho al reconocimiento de un contrato. Entonces yo tomé la decisión de afiliarme a una organización sindical porque yo dije, esto no es el deber ser, tengo que buscar la manera para que se me respeten mis derechos y se me cumplan con mis garantías. Llegué a la organización sindical y comencé a aprender que tenía derechos. Dentro de esos derechos me di cuenta que para esa modificación que me hicieron me tenían que haber consultado y yo tuve que haber estado de acuerdo en que me modificaran el salario. Entonces, como vi la necesidad de afiliarme a la organización sindical porque me estaban vulnerando mis derechos, fue que tomé esa decisión. Es decir, que hoy en día, cuando a una persona le vulneran un derecho, lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, es, no sé, supongamos que tú vas por la calle y te vulneraron el derecho a tener tu bicicleta y te la quitaron. ¿A dónde tienes que acudir? A la fiscalía. ¿A qué? A denunciar que te están quitando tu bicicleta. Entonces, lo mismo pasa dentro de las empresas. Cuando a uno le vulneran los derechos, uno acude ante los sindicatos, que son los entes encargados de regular las relaciones entre los obreros y las empresas para buscar que un punto de encuentro en el que esa afectación no afecte únicamente, por ejemplo, al trabajador. En ese caso, ¿qué hubiera sido lo correcto? Que la empresa me hubiera llamado y me hubiera dicho, vení, Carlos Esteban, concertemos algo para modificar tu salario, hagámoslo de esta manera, pero no una decisión arbitraria como lo hicieron. Entonces, fue por eso que tomé la decisión. Profe, queda menos de un minuto, si quieren nos conectamos de una vez. Finalicemos entonces y por favor de la manera más rápida posible reingresamos.